Si vemos una materia prima que está contaminada, bueno, habrá crecimiento fúngico, pero puede ser que no haya un riesgo con las micotoxinas. Y al revés, que una materia prima que aparenta sana puede contener micotoxinas. Entonces, como sabemos, el muestreo tiene que ir de ley, de rutina y además, pero independientemente de la percepción organoléptica que tengamos, ¿no? Bienvenidos a un episodio más de Cerdocast, esta línea directa con los principales referentes de la industria porcina. El día de hoy tengo la suerte de presentarles a la doctora Paola López, la tengo acá conmigo y vamos a hablar sobre micotoxinas. Paola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, aquí gracias por el espacio que nos dais para compartir sobre este tema tan candente continuamente, ¿no? Sí, es un tema evergreen, así que quiero hablar un poquito con vos de por qué es eso, ¿no? Pero antes me gustaría que nos cuentes quién es Paola López y cómo llegaste hasta donde estás. Pues mira, yo soy de formación, soy biotecnóloga y veterinaria, estudié en Barcelona, allí hice mi doctorado enfocado dentro de un grupo potente de nutrición, ¿no? Enfocado siempre en cerdos. Pude colaborar pues, con diferentes instituciones europeas, en este caso en Francia, en Irlanda, mantener ahí una red interesante, ¿no? De gente con la que también habéis conversado anteriormente. Y luego, pues, ya me he rodeado un poco más por aquí, por Latinoamérica, generalizando mucho, ¿no? Pero he estado en Ecuador trabajando en investigación y docencia, y a la par también he continuado, pues, colaborando un poco con la EFSA, ¿no? Con la Autoridad de Seguridad Alimentaria en Europa, trabajando sobre todo en la parte de asesoría externa en tema de aditivos alimentarios, ¿no? Pues, principalmente para monogástricos. Y actualmente, pues, estoy de encargada aquí en el grupo de nutrición porcino en Trau, para la región de Centro y Suramérica. Excelente, bueno, nos vas a traer un poquito de experiencia del viejo continente también, vamos a aprovechar un poquito de eso. Así que, Paola, ¿por qué el tema micotoxinas es algo que es recurrente, es un tema evergreen que siempre hablamos y que no se acaba nunca? Sí, bueno, a ver, es que es un problema que existe, existía y seguirá existiendo, porque no es algo que podamos controlar al 100%, no está en nuestras manos. O sea, las micotoxinas, ¿qué son? Son contaminantes, ¿no? Son metabolitos que generan los hongos y que se encuentran ya en los cultivos que nos van a proveer los cereales o materias primas para fabricar nuestras dietas, o que bien también aparecen durante el almacenaje, ¿no? De las materias primas o del mismo alimento terminado. Y como es una contaminación que aparece de manera natural, no vamos a eliminar los hongos en ninguno de los casos. Lo único que podemos hacer es aminorar un poco el riesgo, eh, pues siempre va a estar. La cosa es que no es como un pesticida o un antibiótico que podemos decir, paro de administrarlo y desaparece, o las plagas, por ejemplo, ¿no? Que favorecen la contaminación de los granos, el daño, tampoco las podemos parar, ni el cambio climático, que cada vez es un tema más candente relacionado con el tema, ¿no? Que favorece la proliferación de hongos y la aparición de micotoxinas. Por lo que candente lo sigue siendo, más quizás es el enfoque que le damos al problema, ¿no? Quizá cada vez somos más conscientes, sobre todo a veces, si no de evitar grandes contaminaciones, sí de monitorearlas, ¿no? Y tomar acciones, aunque sean pues, correctivas. Sí, lo que pasa a mí con micotoxinas, un poco para hacer doble clic en lo que dijiste, evoluciona todo el tiempo también, tema micotoxinas. Evoluciona porque los hongos evolucionan, porque lo que mencionaste, el cambio climático, el ambiente sobre el cual vienen esos hongos evolucionan, el tipo de micotoxinas, que es un subproducto, ¿no? También un metabolito, también evoluciona, entonces estamos todo el tiempo corriendo atrás de esa problemática con investigación, con herramientas como para tratar de controlarlo, de tener algún seguro. Y algo que me pasa a mí con micotoxinas es que sabemos que están ahí, pero en la mayoría de los casos yo siento, y me interesa tu opinión, pero siento como que no conseguimos evaluar el impacto real que genera en la producción. Sí, y eso es una lástima. O sea, claro, monitorear implica anticiparse y muchas veces con tema micotoxinas, así las monitoreemos, no vemos el impacto directo, aún sabiendo que las van a estar en ese alimento, o sea, podríamos hasta predecir o anticipar, pero muchas veces vamos a actuar al revés, ¿no? Hasta que no tengamos un problema clínico en campo, o sea, un animal que de verdad, cuando pensamos en micotoxinas en cerdos, ya pensamos en los prolapsos en cerdas, ¿no? Eso ya es un caso, pues
importante, de donde ya ha habido una contaminación importante con selenona, por ejemplo, pero sabemos que tienen efectos, todas ellas, a nivel subclínico, o sea, sin que aparezcan los síntomas en animal. Por ejemplo, afectan al sistema inmunitario, aumentan el estrés en los tejidos, ¿no? Tienen órganos dianas a lo que atacan, que hasta que no hacemos una necropsia no necesariamente vemos ese problema. También afectan a la salud intestinal, o sea, dañan la pared intestinal y hacen, pues, que el animal no aproveche tanto el alimento, empeore el desempeño, también producen un descenso en el consumo de alimento, ¿no? Pero claro, son situaciones, estos como signos inespecíficos, menor desempeño, baja consumo, muchas veces los asociamos en nuestras condiciones fácilmente a problemas de manejo, por ejemplo, densidad de animales, una alta densidad, el ambiente en el que se encuentran, que se crían, ¿no? Altas temperaturas, pues pensemos, lo atribuimos a veces rápidamente a otras causas, a pesar de que sabemos que podemos ponerle en dosis diferencial las micotoxinas. No dejan una cosa, no son excluyentes, ¿no? La corrección de una cosa y la otra. Pero eso hace que sea muy difícil asignarle el verdadero impacto que está generando. Es como si fuese la punta de un iceberg, es lo que vemos. ¿Qué es la punta del iceberg? Son los prolapsos que mencionaste, puede aparecer necrosis de cola, o es simplemente cuando diagnosticamos que hubo una disminución fuerte de consumo porque tenías DON en el maíz contaminado. Entonces, esa es la punta del iceberg. Pero ¿cuántos puntos te estás robando que están abajo del agua, que están abajo de la superficie? Entonces ahí es donde te roba ganancia de peso diaria, te roba algunos puntos en los KPIs que nosotros medimos. Eso es lo que hace tan interesante y todo esto lo podemos ver cuando nos metemos a analizar estudios controlados, estudios, o sea, científicos, donde uno tiene las variables controladas, el ambiente controlado, la nutrición controlada, y simplemente la variable que cambias es con o sin micotoxinas. Ahí es donde nosotros vemos todo el impacto que genera, que en granja es imposible de asignarle un valor. Y con todo esto, uno dice, bueno, hay ciertos seguros que podemos llegar a tener o a utilizar. Y ahí está la duda de, claro, un seguro para auto, yo sé cuando lo uso, porque bueno, me choqué, me la puse, me rayaron el auto y estoy usando el seguro. Y a veces con el tema de micotoxinas, como no logramos saber cuándo lo estamos usando y cuándo no. Entonces ahí es donde entra un poquito la parte de diagnóstico, no diagnóstico, antes del diagnóstico, de análisis, ¿no? Análisis de las muestras que estamos tomando. Y en ese sentido, Trago hace bastante en esto. Me gustaría que nos cuentes un poquito qué podemos hacer antes de que el animal consuma el alimento. A ver, hay un mundo ideal, ¿no? En el que tenemos, pues, un plan de gestión de riesgos que va, de hecho, abarca toda la cadena alimentaria, no desde la granja a la mesa que nos dices, sino desde el mismo campo. Sabemos que existen unas prácticas agrícolas, ¿no? Donde las mismas plantas son las primeras que van a sufrir enfermedad por hongos y tenemos que tener una sanidad con ellas, ¿no? Desde correctas densidades también, rotación de cultivos, limpieza de rastrojos, o sea, un buen saneamiento que nosotros pues no podemos abarcar. Igual en nuestra región también, o sea, lo ideal sería poder escoger materias primas limpias, sanas, ¿no? Pero muchas veces que nos vamos a encontrar, un mismo país recibe un maíz con un solo buque y se reparte entre todos los productores. Entonces ahí no hay dónde escoger. Entonces, más bien, a veces nos vamos a encontrar con que tenemos que aplicar medidas correctivas. Pero en cualquier caso, idealmente, como decíamos, siempre lo ideal es eso, monitorear las materias primas, ver cuáles suelen ir contaminadas. Si es que hubiera la opción, que como decíamos es bastante difícil, el proveedor nos tiene que garantizar, ¿no? que vienen sanas, si no tendríamos que tener capacidad de negociación porque nos va a implicar a nosotros un mayor costo de producción, una repercusión en quizá la salud del animal que intentaremos evitar, pero la idea es eso, monitorear las materias primas y si no tenemos análisis constantes, porque lo ideal sería que fueran de rutina, nosotros, bueno, gracias a Entrao tenemos una gran base de datos que se alimenta, ¿no? Continuamente con miles de muestras a nivel global que nos indica un poco cuáles son las tendencias en los tipos de micotoxinas que contaminan materias primas en específico. O sea, si yo no tengo ese análisis, bueno, puedo ver si, por ejemplo, ese DGS, por ejemplo, que nuestra región es de lo que suele venir más contaminado, voy a aplicar ya alguna medida preventiva, por ejemplo, en mi formulación, ¿no? O en el uso en determinadas especies a las que le implique un menor riesgo para su salud. Excelente. Sí, te da una indicación del nivel de riesgo ya que uno está asumiendo, más allá de que después
tenemos que muestrear, analizar y demás, ¿no? Pero dependiendo de si viene de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos, de qué temporada o de qué región también. Esto pensemos que cambia con la región, con el clima, bueno, obviamente el año, con el tipo de materia prima que estamos teniendo. Y si ustedes tienen esa base de datos, está bueno valerse de eso para entender un poquito el nivel de riesgo original, ¿no? Sí, porque además entendemos, pensar que nosotros, por ejemplo, trabajamos en toda una región, varios países donde la capacidad de diagnóstico y de monitoreo no es ágil. Pensar entre envío de muestras, hacer los análisis, no siempre lo tenemos todo a tiempo. Entonces, nos permite anticiparnos un poco en base a esa data, ¿no? Y además, como decías, has hablado del muestreo, es importantísimo que esa data nos la podamos creer también. Y sabemos que en el tema de micotoxinas es importantísimo la calidad del muestreo, ¿no? Para saber que estamos frente a un problema real o no. O estamos poniendo una alarma que quizá no la hay. Claro. Y una vez que llega ese alimento, llega el camión a la granja, ¿cuál sería la manera de analizar o de tomar las muestras? ¿Hay algún tipo de protocolo que nosotros, digamos, podemos implementar como para tener una muestra o un resultado representativo de lo que estoy comprando? A ver, protocolo, recomendaciones tenemos por donde queramos, desde el Codex Alimentarius, que nos da también, no solo para humanas, sino para animales, la misma FDA. Tenemos las universidades mismos, ¿no? La idea es que sabemos que tiene que ser representativa de esa materia prima que vamos a utilizar, porque ¿qué sucede con las micotoxinas? Que no se distribuyen de manera homogénea en la materia prima, ¿no? Los hongos no crecen de manera diseminada por todos lados, sino que lo hacen de manera focalizada y ahí es donde se van a concentrar las micotoxinas. Entonces, sabemos que tenemos que mostrar a diferentes puntos de un mismo camión, por ejemplo. Hay diferentes técnicas, como por ejemplo por cuadrantes, o si vienen alimentos en sacos, por ejemplo, hay que mostrar de todo un saco, ¿no? Y de diferentes lotes o de diferentes partidas, eh, no de solo un punto. Y luego también es importante a la hora de muestrear, sabemos que si vemos una materia prima que está contaminada, bueno, habrá crecimiento fúngico, pero puede ser que no haya un riesgo con las micotoxinas. Y al revés, que una materia prima que aparenta sana puede contener micotoxinas. Entonces, como sabemos, el muestreo tiene que ir de ley, de rutina y además, pero independientemente de la percepción organoléptica que tengamos, ¿no? Excelente. Me gustaría enfatizar eso que acabas de decir porque es algo que uno ve mucho en campo. Muchas veces vemos un maíz que está con claros signos de que no tiene buena calidad, descomposición, lo que sea, y uno automáticamente se imagina, ahí hay micotoxinas. Y puede que eso no sea así. Y a veces vemos un maíz que visualmente se ve espectacular y ese puede tener micotoxinas. O sea, no hay una correlación directa. Y ojo, que aunque se vea contaminado, digamos que no necesariamente haya micotoxinas, sí hay mayor probabilidad, pero de igual manera ya es un maíz que está dañado y sabemos que tendrá menor calidad nutricional y puede también generar rechazo por parte del animal, ¿no? Paola, imagínate que tenemos la posibilidad de recibir esa materia prima, analizarla y los resultados indican que tiene altos niveles de micotoxinas o niveles de micotoxinas que van a tener un impacto en la producción. ¿Qué opciones tenemos ahí a la hora de trabajar? En función de tu experiencia y los diferentes sistemas de producción que puedes llegar a consultar, ¿no? Lo que es obvio que es que lo que no hemos podido prevenir o evitar nos va a suponer un costo, siempre, ¿no? La cosa que es, por ejemplo, desde parte de nutrición o de estrategias de formulación, tenemos obviamente la opción de disminuir la inclusión de esa materia prima hasta un nivel que no me suponga la concentración a la que vamos a dejar las micotoxinas un riesgo para la especie destino, pensando en que siempre primero vamos a pensar en las etapas, por ejemplo, en porcino más sensibles, ¿no? Como son los lechones o cerdas por el efecto acumulativo a veces, ¿no? De algunas de las micotoxinas en animales longevos. Luego también es alternar o siempre intentar tener disponibilidad de otras materias primas que me permitan hacer una sustitución parcial, porque sabemos que cuanta más variabilidad en materias primas tengamos, el riesgo que me aporte una determinada lo vamos a disminuir proporcionalmente. Otra cosa también que se puede hacer, pues, es, diluir una partida contaminada con otra un poco más saneada, o bien también, si tenemos la opción de fabricar alimentos para otras especies, siempre buscar destinar las partidas más contaminadas, a las especies más tolerantes, ¿no? En el caso de los cerdos, pues, lo iríamos a poner a las etapas finalizadoras
Y de ahí, si podemos, resulta tenemos una planta donde producimos, como decía, por otras especies, pues destinar para rumiantes, que son las especies más resistentes, o aves, ¿no? Siempre en etapas finalizadoras, donde sabemos que son animales ya van a matadero y ya no van a tener mayor repercusión. Y también decíamos el tema, no solo es una contaminación muy alta, ¿no? Decíamos que si he tenido partidas reiteradamente de dosis bajas, pero que siempre he estado administrando animales que tienen un ciclo de vida más largo, como las cerdas, por ejemplo, las aflatoxinas, las ocratoxinas, sabemos que tienen un efecto acumulativo. No vamos a ver el efecto hasta el cabo de varios ciclos, quizá necesariamente. Entonces, eh, eso también hay que tenerlo en cuenta, más teniendo en cuenta lo que decíamos antes, que muchas veces no monitoreamos el efecto de las micotoxinas y lo relacionamos con partidas contaminadas. Si me explico, si no llegamos a esa trazabilidad, pues ese problema me parece que ahora mismo no lo solemos evitar. La cronicidad. Sí, sí, sí. Para cuando terminen este episodio, los que están escuchando, les recomiendo un episodio que grabamos con la doctora Irma Martínez de ProAn, donde ellos tienen un sistema muy grande en México con varias especies y estratégicamente zarandean el maíz o separan las partículas. Es una práctica muy, muy buena para hacer, para disminuir el nivel de contaminación y utilizan todo lo que no se le puede dar a los cerdos, no es que no se le puede dar, pero está bueno evitarlo a feedlot y demás. Así que cuando termine esto les recomiendo. Exacto, sí, y ahora que dices eso, la limpieza de las materias primas, por ejemplo, del maíz es muy importante y luego también hay que tener en cuenta que cuando tenemos una materia prima, decíamos, no todas las partes estarán contaminadas y, por ejemplo, a la hora de barrer un camión o descargar todo un silo, sabemos que las partículas más pequeñas, que son las que nos quedan al final, suelen ser las que van más cargadas, ¿no? Entonces, tener en cuenta que eso lo vamos a destinar, por ejemplo, a las fases o a las especies más resistentes. Por ejemplo, ya que lo ideal sería destruir o no utilizarlo, ¿no? Pero no, pues es un desperdicio, ¿no? Hay un desperdicio de alimento importante. Sabés que estoy hablando con vos, Paola, y se me ocurre un mapa mental para armar para los productores, porque cada uno está en escenarios diferentes, ¿no? Pero primero, a ver, asignarle un nivel de riesgo o de nivel de riesgo real o de impacto, pues ya tenés micotoxinas, que es algo que se subestima muchísimo. Y se subestima por lo que hablamos al principio, ¿no? Pero primero ver dónde estamos parados en cuanto a eso, que muchas veces, nada, vemos solamente lo clínico y se nos escapa el subclínico. Ujú. Y después decir, bueno, origen de las materias primas, analizar ese origen, usar las bases de datos, por ejemplo, como las que ustedes tienen generadas, que es de valor para entender el nivel de riesgo. Después decir, en lo posible, hacer análisis siempre de las materias primas que llegan a la granja. Uno tiene siempre proveedores de nutrición que puede decirle, mira, analízame esto para las principales micotoxinas, y por más que los cerdos se lo coman antes de que nos lleguen los resultados, que eso pasa muchas veces, por lo menos nos da una idea de dónde estamos parados y el impacto que puede ya tener. Y sobre todo de utilizar algún tipo de seguro. Porque eso creo que es lo más importante de todo esto, cuando uno entiende el impacto que está teniendo o el nivel de riesgo que tiene de decidir el seguro que quiere tener para este tipo de problemática. Que por suerte existen. Hay diferentes tecnologías y demás, y ahí creo que nos metamos un poquito. Pero vamos a trabajar después, te spoileo un poquito, pero vamos a trabajar en un mapa mental porque me parece muy interesante organizar todos estos conceptos para hacer un árbol de toma de decisiones, básicamente. Paola, contanos un poquito qué tipo de seguros podemos llegar a utilizar y cómo lo manejan ustedes en la práctica. A ver, aquí, por ejemplo, desde nivel de planta, cuando hablábamos de seleccionar materias primas, de mantener un saneamiento de los silos, ¿no? Del almacenaje también. Evitar, por un lado hay evitar, si un grano ya viene contaminado, al menos evitar que prolifere más y que haya mayor riesgo de micotoxina. Entonces, trabajar ya desde el nivel de grano, materias primas con preservantes. Luego también en alimento terminado, de hecho, ¿no? Pero la idea es evitar trabajar con inhibidores fúngicos. Tenemos diferentes elementos químicos, actualmente también están muy en boga los ácidos orgánicos, basados en propionato, ¿no? Pues sabemos que tienen el efecto antifúngico importante, que además luego, a posteriori, nos van a permitir almacenar por más tiempo las materias primas, facilitar un tema de logística, tanto esto desde el ingrediente hasta el producto terminado. Y luego también, como decíamos, micotoxinas, eh, cómo las podemos trabajar también a nivel de aditivos, ¿no? De dosificaciones y de diferentes moléculas que permitan evitar su efecto perjudicial en animal. Las vamos a tener. O sea, tenemos que trabajar a nivel de hongo y a nivel de metabolito de micotoxina.
Y a nivel de micotoxinas sabemos que existen diferentes aditivos, como son los secuestrantes o absorbentes, para los que hay una clasificación bastante vasta, ¿no? Es química, geología pura, lo que hay que conocer ahí, en la parte de los inorgánicos. Em, Luego hay también los biotransformadores, ¿no? Que lo que harán es cambiar la molécula de esa micotoxina y transformarla en un metabolito o en otro producto menos dañino. Y luego también tenemos aditivos que refuercen la salud del animal. O sea, no solo vamos a evitar que la micotoxina genere el efecto perjudicial para el animal, sino que también el animal, en el caso que se diera ese escenario, pues lo pueda enfrentar de mejor manera. Eh, ¿Podemos ahondar un poco más en cada uno? Sí, sí. Sí, en el caso de los absorbentes o secuestrantes, decíamos, ¿no? Ahí, pues no voy a decir nada que no sepamos todos, ¿no? Hay los inorgánicos, ¿no? Se basan mucho, pues, en arcillas. Tenemos, las bentonitas o esmeralditas, también tenemos sepiolitas, zeolitas, cada uno con su mayor, menor eficacia. Las que más se utilizan, de hecho, son las esmectitas, ¿no? Porque sabemos que son las que principalmente nos interesan para atacar las aflatoxinas, que es la micotoxina de mayor riesgo porque es la que nos causa un problema de salud muy importante a bajísimas dosis comparado con el resto. Y además tiene un efecto acumulativo, como comentábamos antes. El tema de los biotransformadores, que se basan en enzimas o microorganismos vivos que ellos mismos segregan sus propias enzimas y que lo que hacen básicamente es romper la molécula de la micotoxina y transformarla en otras menos dañinas. ¿Qué pasa? Que quizá normalmente lo que vamos a ver son combinaciones, si más no tanto el uso, al menos en nuestra experiencia, de enzimas directamente, ¿no? Porque sabemos que una enzima es específica para un sustrato, tenemos diferentes micotoxinas. El mismo tema de los microorganismos, todavía hay discusión y es un tema muy candente actualmente de la interacción entre microbiota y micotoxinas, ¿no? Porque se piensa que ayudan a enfrentarlas, pero sabe que otras generan productos que pueden llegar a ser más dañinos. Entonces, hay que valorar producto por producto también, ¿no? Y luego tenemos los productos que ayudan a enfrentar al animal a desafíos con micotoxinas, como hepatoprotectores, suplementos vitamínicos, que básicamente refuerzan la salud del animal, sobre todo a nivel de salud intestinal, porque como decíamos, las micotoxinas tienen efecto pernicioso sobre el sistema inmunitario, sobre el estrés oxidativo, sobre la permeabilidad intestinal, entonces es reforzar esas defensas, ¿no? La cuestión es que lo que encontramos muchas veces son combinaciones de los 3 tipos de elementos que presentarán sinergias, y lo que es verdad también nos vamos a encontrar en el mercado es que a veces hay apetencias por un tipo de producto u otro, pero en realidad sabemos que hay mucha investigación detrás de muchas de las empresas y que una cosa tenemos que tener bien clara, que hay que seguir siempre las dosis que nos recomiendan, porque pensar que, como la mayoría se basan en arcillas, ¿qué es lo que va a pasar? No pensando lo que comentábamos antes, ¿no? Si tenemos una materia prima muy contaminada, no vale a meter de manera indefinida, ir aumentando la dosis indefinidamente de uno de estos secuestrantes. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que van a acabar también secuestrando nutrientes de la dieta. Entonces, sabemos que la validación de estos aditivos viene también validando que no comprometan el perfil nutricional de la dieta. Sí, vos lo dijiste, resumiendo un poquito, tenés diferentes tecnologías para diferentes problemas. Es importante, porque a veces uno está acostumbrado a, le compro a mi proveedor este secuestrante y listo. Y tengo un seguro para todo, y no es así. Hay que analizar el nivel de riesgo, hay que ver qué es lo que está entrando a la granja y qué tipo de molécula o de tecnología funciona para cada cosa. Obviamente el nivel de inversión es muy diferente de lo que puede ser el secuestrante de micotoxinas de una tecnología enzimática o a nivel microbiológico que puede llegar a transformar eso. Entonces, bueno, importante lo que mencionás de analizar el escenario y tomar decisiones en función de información, ¿no? Sí, y fíjate una cosa, que la mayoría cada vez más van a buscar trabajar sobre un amplio espectro de acción, porque sabemos que muchas veces los piensos o esas materias primas ya no van solo contaminados con una micotoxina, que si no son varias, se habla ya de sinergias o efectos aditivos entre ellas, y al final, aunque hablemos con una media correctiva, porque ya tenemos ese grano contaminado, pero no tenemos un análisis que nos lo diga a veces, estamos trabajando también preventivamente. O sea, que ese chip ya lo tenemos, ¿no? De alguna manera. Excelente. Pau,
recomendaciones para los que nos están escuchando, si tenés que darles un mensaje para que se lleven la tarea al hogar. En general, ¿qué es lo que vemos? Que el tema del problema con las micotoxinas en campo no es un problema aislado, ¿no? Sino que hay que tener en cuenta que, como hemos comentado, las micotoxinas representan un desafío para los animales y ellos tienen que tener también la capacidad de enfrentarse, ¿no? De la mejor manera. Entonces, hay todo un tema de manejo y holístico dentro de la granja a la hora de enfrentarlo. Esto a nivel pues, del productor, ¿no? Del porcicultor. Luego tenemos que tener en cuenta que hay muchas estrategias para poder paliar el problema a nivel de campo, pensando en que no lo vamos a dejar de tener, pero sí cuidando desde la calidad de las materias primas, desde el almacenaje, cosas tan detalladas como y fáciles de gestionar, que es tenerlas saneadas. Y luego también, a nivel de nutrición, trabajar con correctivos, ¿no? Como decíamos, secuestrantes, preservantes, ácidos orgánicos, por ejemplo, que sabemos que en el mercado tenemos una vasta variedad donde escoger y que en general están validados, ¿no? Nos dan garantías. Y luego apoyarnos siempre que podamos de un monitoreo rutinario, así no dispongamos de un análisis al momento para tomar ya acción a posteriori, pues para ir viendo em, cuál es la calidad de, de nuestros alimentos, ¿no? Para ir intentando anticiparnos lo más posible. Una cosa que pienso mucho yo es en el benchmarking, ¿no? Uno cuando ve dónde está parada la media, dónde están parados el top 10% de productores, o que llegan a 4.000 kilos de hembra al año y demás, y digo, esos que están ahí arriba, en esa campana de Gauss, están más en ese top 10%, son los que tratan de adelantarse y manejar las variables a su favor, ¿no? Entonces, este tema de hacer uso de la información, de los muestreos a nivel regional, de entender qué tipo de materia prima están trayendo, de analizar y no dar el alimento antes de tener un resultado, de segmentar en función de, bueno, de la oportunidad que tengan, pero siempre, no siempre, pero muchas veces tenemos por lo menos un sitio 1, un sitio 2 y un sitio 3 y podemos destinar, según el tipo de micotoxina, a la categoría que menos le afecte, a los gordos, al sitio 3, a engorda y terminación. Esto sale para toda Latinoamérica, así que la nomenclatura cambia, pero ese top 10% son los que hacen uso de toda esta información y tratan de controlar lo máximo posible. Yo sé que varía mucho según productor, según los recursos que tenga y demás. A veces dice, che, me traen un camión, lo tengo que bajar y al día los cerdos están comiendo. Bueno, esos escenarios también existen y por eso está bueno entender a partir del muestreo y de los resultados el nivel de riesgo que cada uno tiene y tomar acciones como para tratar de mitigar ese riesgo lo máximo posible. Sí, y es verdad, se genera mucha información. De hecho, en la web hay un montón que está a disposición del mismo porcicultor, del mismo productor. La cuestión es si tomamos acción viendo esa data, ¿no? Por eso, como comentaba, hay cosas que son del sentido común. Si no alcanzamos, la idea es ir promoviendo un poco, haciendo pedagogía, de irnos informando, de tener capacidad de análisis, como comentabas en algún momento, y en cualquier caso, eso, usar el sentido común, que al final lo que es alimento para animales, pues como el alimento para las personas, tenemos esa manzana podrida ahí en la cocina, ¿no? Que, donde va creciendo ese moho, ¿y qué vamos a hacer con ella? Pues pensar lo mismo a la hora de actuar a nivel de granja o de planta, ¿no? Excelente. Paola, no me queda más que agradecerte por participar de Cerdocast, por compartirnos tu experiencia, toda esta información. De nuevo, se genera muchísima información en la academia, en las empresas, investigan, invierten cantidad de recursos en eso y está bueno poder acercar esa experiencia y esa información a los tomadores de decisiones que, bueno, están todo el día ahí metidos en la granja. Así que te agradezco por participar y bueno, espero tenerte pronto en otro episodio para hablar de otro tema relacionado con la nutrición. No, muchas gracias a vosotros por el espacio y siempre es muy agradable pues conversar y irnos actualizando, ¿no? De manera amena con todos estos temas. Gracias a vos.